Todo por usted, pastor. Okay. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, buenas noches allá en Italia. Aquí ahorita son las 3:46 en Venezuela. Quería pedirles a Nelson si pudiera tener a mano un versículo que me gustaría que compartiera. Adicionalmente al programa tenemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nelson, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora bien, eso lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Solamente queremos irnos de momento a Tito, capítulo 2, desde el versículo 9. Vamos a comenzar. Ahí hay algunas personas que están designadas para la lectura. Para nosotros es de verdad un verdadero privilegio, primeramente, estar con ustedes. Adicionalmente, estar sobre edificándonos unos a otros, porque estamos juntos, y esto lo vemos como eso, como un taller en donde la participación se ha hecho bien dinámica, y bueno, para mí es hermoso, pues. También es bueno ver que estamos usando la palabra, y la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta el tuétano de los huesos, y de alguna forma esa es nuestra herramienta. Tratamos de ser, digo tratamos porque hay momentos en donde puede salir eso, un pajarito me contó, y entonces podemos salirnos del contexto bíblico, pero fíjate que hasta eso Dios lo usa para que podamos ser edificados, y aparece en la palabra. O sea, qué hermoso es cuando nosotros estamos compartiendo. Dice que cuando compartas debemos compartir con cantos, con cánticos, con salmos, y que eso sea nuestra alabanza continua, hablar del Señor. Entonces, bueno, hoy elegimos ahí, hablando con Daniele, hemos estado pensando en la importancia de lo que es ese discipulado continuo, ese proceso. Nosotros aquí en Venezuela le pusimos un nombre como el pensum, ¿verdad? Le dijimos proceso de discipulado continuo, el PDC, y para nosotros ese proceso de discipulado continuo lo vemos muy claramente cuando Pablo le dijo a Tito: por eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Ustedes vieron el primer tema, que era basado en una iglesia eficiente, cómo lograr eso. Después, familias fuertes, naciones fuertes, y ahora, bueno, vamos a adornar la doctrina de Dios con nuestro trabajo. Y quería pedirle entonces a Nelson si pudiera, por favor, leer ese primer versículo, que va a ser como la caja en donde vamos a poner todos los demás versos, y luego le ponemos el lazo el viernes, que vamos a cerrar con todos aquellos verbos que son los que nos incitan y nos ayudan a seguir creciendo en la obra del Señor, y que son los mandamientos directos que podemos adquirir de la palabra, a través de la palabra, los mandamientos de Dios. Entonces, adelante, Nelson, si lo tienes a la mano. Primera de Pedro 2:9. Correcto. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Bueno, Nelson, si adicionalmente, ¿verdad?, has considerado este verso alguna vez o algo y quieres añadir, mira, tenemos, bueno, todo el tiempo y la libertad absoluta para que puedas compartirnos algo más, si gustas, sobre eso, porque para mí ha sido ese versículo tremendo. A mí, en lo particular, me ha llamado la atención, es que para que anunciéis las virtudes de aquel que nos amó, amarra esa palabra con el tema de hoy, que es decorando eh, la doctrina de Cristo. Entonces, las virtudes, ¿cuáles son esas virtudes? Pero adicionalmente, si tienes algún otro punto que resaltar de ese verso, nos gustaría. Gracias, Enzo. No, yo lo que siempre me ha gustado de ese versículo, y no solo ese versículo, sino de todo lo que es el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en nosotros es la luz admirable. O sea, estamos en Cristo, hemos sido redimidos por Jesucristo, pero no solamente redimidos y perdonados nuestros pecados, sino que se cumplió lo que Jesucristo le pidió al Padre en Juan 17,
que seamos uno y que todos podamos compartir del mismo espíritu que él compartía con el Padre. Entonces, pienso que se va a desarrollar esta tarde o esta noche para ustedes allá. Pienso que Enzo va a desarrollar el concepto de que nosotros, al tener la luz de Cristo en nosotros, ¿cómo debe de brillar esa luz? ¿Cómo se debe manifestar en todo lo que hacemos? Sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea nuestro conducir en privado, porque nosotros somos la lámpara, pero realmente la luz viene de adentro. Entonces, yo creo que ya sea que nos enfoquemos en que somos un linaje escogido o que somos un sacerdocio, una nación santa, un pueblo, miembros del cuerpo de Cristo, la esencia en todo eso es que tenemos la luz de Dios, su propio espíritu en nosotros, una nueva creación somos. Y cómo debemos de conducirnos entonces aquí en esta tierra. Así que el tiempo que nos quede aquí. Perfecto. Y que sea para eso, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y cuando nosotros empezamos a ver las virtudes de otro, había un caso, creo que se lo comenté en alguna ocasión, en donde había un hombre que iba a presentar un libro, su libro, ¿verdad? Que había escrito. Y bueno, fue su gran amigo para la inauguración, para el bautizo del libro, se le dice así aquí. Y bueno, resulta que un día antes del bautizo del libro murió el autor del libro y su amigo fue en representación de él diciendo que por favor compraran el libro, que era un buen libro, pero le preguntaron, pero ¿cuál es el contenido? Y él dice, mira, francamente sé a grosso modo el contenido, pero lo más importante es que conozco el autor. Y yo creo que nosotros probablemente tenemos algunas deficiencias respecto al conocimiento de la Biblia, ¿verdad? En todos los detalles, porque hay unos misterios interesantes que no podemos dilucidar, pero al conocer el autor, creo que ahí, o sea, abraza todo y sabemos que hay cosas que no están escritas, entonces podemos entender que son misterios o hay algunas cosas que están habladas de una manera específica y no. Creo que llegó una llamada por teléfono que le cortó la videollamada. Puede suceder. Esperamos un ratito. Esperamos que no sea uno de esos blackouts que pasan ahí. Y que solo le quitan la luz en Venezuela, ¿verdad? Y está pasando eso. Sí, sucede. Está muy estable. Y cuando se va la luz, se va hasta por las antenas de los celulares. Así se quiebra todo el internet. Sí. Sí, ahorita que estaba... Bueno, aprovechamos para comentar ese versículo tal vez, porque ese de Primera de Pedro, hay muchas cosas en ese versículo. Por ejemplo, a mí me gusta cuando él dice que nosotros, porque habla Pedro a los cristianos, que somos un real sacerdocio. O sea, anteriormente a Cristo había el sumo sacerdote y nada más, nadie más. Tal vez en las ciudades. Ah, qué bueno, pastor. Estamos preocupados por los blackouts. No se le escucha. Todavía no se ha conectado la voz. No se le escucha. Y mientras que una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, todos los cristianos pueden servir como sacerdotes. De hecho, somos sacerdotes en el mundo y nosotros hacemos la función. Cada un cristiano puede hacer lo que sea el sumo sacerdote a ese tiempo de David, de los reyes del Antiguo Testamento. No sé si alguien quiere comentar. Disculpe, sí. Eso. No. Ok, me vuelvo a conectar con la computadora. Solo que hubo un problema con la computadora y me puse provisional con el teléfono. Perdonen, aquí el internet es un poco inestable.
Ok. Qué pena. No, Ya regreso a la computadora, un momentico. O, Dani, tú puedes darle... No, todavía no. sí. Ahorita que estaba leyendo Nelson sobre, era Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Sí. 2:9, sí. Me llamó la atención a mí cuando él dice que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¡Ay! ¡Ay! O sea que desde el momento que nosotros creemos en el Señor, nos saca de las tinieblas Sí. y estamos vivos Miren, espiritualmente. miren una cosa respecto a eso, ¿no? Porque Nelson dijo varias cosas interesantes. También habló de la redención. Y al final voy a hablar un poquito de la redención. ¿Qué significa? Porque yo confié en Jesucristo, creo, basado en ese verso. Pero les quiero dar una breve ilustración sobre lo que significa, lo que significa la luz y las tinieblas. Por ejemplo, si usted abre un closet o un escaparate o una vitrina o algo así, que está totalmente oscuro, ¿verdad? Y abre eso que está oscuro, las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Es decir, lo oscuro no arropa a la luz, sino la luz entra al closet. Entonces, es interesante igual, ¿verdad? Que nosotros somos así. Recording in progress. Perdonen, volví a mi casa adentro. Es más estable aquí. Y perdonen. Ok, Hola, Edita. Buenas bien. noches, Edita. Y Dilcia también. Buenas noches, estoy durmiendo la chiquitina. Ok. Dani, tú tienes ahí una organización sobre la lectura. ¿Qué hacemos? Arrancamos con Tito. Sí. Solo Tito 2. pida los versículos desde 9 en adelante y los hermanos saben cuál leer. Ok, listo. Arranquemos entonces con Xiomara. Xiomara, Ok, amén. Emanuele y Daphne. Amén. Tito 9:10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones, no destruyendo, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo ordenen la doctrina. Adornen. ¿Cómo es? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Uh-huh. Muy bueno. Ok. Ok, continúa. Después vamos a dilucidar fracción por fracción. Continúa Emanuele. Emanuel. Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Okay. Sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Daphne, del 13 al 15. Sí, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. Empeñaos en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie. Ok, perfecto. Bueno, ahí tenemos bastante material para discutir, para ensamblar, para aprender, para poner en práctica. Si comenzamos,
Ahí vemos los versículos iniciales, el versículo 9 y 10 que leyó Xiomara, dice en la versión de Reina Valera 1960, dice exhorta. Ahí es una palabra que muchos de los que hemos estado en un contexto de iglesia, la palabra exhorta, cuando alguien le decía, mira, te van a exhortar, ya uno se predisponía, porque la exhortación sonaba a que me van a regañar, me van a exponer, me van a hacer sentir mal, me van a mandar para el congelador, significaba como que allá te vas a quedar y te vas a morir congelado y no, nadie más te va a poder usar. Pero la palabra exhortación significa animar. Es decir, es como cuando alguien te dice, oye, te quiero animar a que si tú mantienes tu escritorio bien organizado, vas a rendir por lo menos un 30% más de tu tiempo. Si organizas tu trabajo, se piensa eso. Entonces, la persona sale animada, pero si tú usas esa palabra exhortación para darle con un martillo en la cabeza, humillar a la persona, obviamente la gente ya no quiere que lo exhorten. Entonces es bueno que cuando uno se acerca a una persona para exhortar, o que sea básicamente eso, si la persona no salió animada, entonces la exhortación no surtió efecto. Porque a veces nos convertimos en la gente que regaña o critica a otra persona pensando que somos los dueños de la verdad o los dueños de la palabra, porque aquí dice exhorta y el modelo que aprendimos de exhortación es regaño, pero no es correcto. Yo creo que debemos, eso puede ser, entender que tenemos que animar a la persona, que se vaya contento, decir, oye, gracias por decírmelo. Hoy yo vengo de una conversación con uno de los líderes de la iglesia y le dije, mira, tú eres un buen hombre, de verdad nos encanta cómo trabajas y todo aquello, pero resulta que tus hijos están un poco resentidos porque tú eres una persona que le dedicas mucho tiempo a los demás y ellos sienten la necesidad de un padre como eres tú. Tú eres un padre bueno, ellos quieren estar contigo porque tú eres un hombre generoso, amigable, quieren estar contigo, pero le estás privando la posibilidad. Oye, anda ahorita, abrázalos y comparte con ellos. Él se fue animado, se fue sonriente. Pero es muy distinto la exhortación, que tú le digas a una persona, oye, mira, eres mal padre, así vas a perder a tu familia. Oye, eso no es exhortar. Bueno, perdone, mire, solo una palabra, una palabra, imagínate. Exhorta a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Bueno, los trabajadores. Hoy en día se puede decir que somos los que trabajamos. A que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entiendo que hoy en día la cultura es que, bueno, hay unas leyes, hay unos inspectores laborales, hay unas reglas, hay unas normas, hay unas leyes que protegen bastante al trabajador, pero muchas veces los trabajadores no surgen, no crecen a nivel de carácter, porque como hay tantas leyes que lo protegen, entonces nadie se convierte en un hombre esforzado o una mujer esforzada. Yo creo que Dios quiere que seamos esforzados y que procuremos no ser respondones, o sea, a cualquier orden le respondemos. A cualquier solicitud de trabajar horas extras, le respondemos. Si decimos, oye, nos dicen, mira, dejaste eso, no está muy limpio, entonces es que usted no me da los implementos. O sea, ese tipo de persona respondona, en realidad no crece espiritualmente. Entonces, el primer versículo es bien claro, para agradar en todo, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, ¿verdad? Y no ser respondones. Ahora, usted puede decir, oye, pero es que el jefe mío es insoportable. Mire, yo, muy breve, solamente le quiero decir, yo tuve un jefe que era un hombre déspota, un hombre orgulloso, un hombre ofensivo. Y créanme, no se los quiero decir así para que vean, wow, Enzo, qué humilde. No. De verdad, se lo quiero decir de corazón. Yo me arrodillaba en mi casa orando por él, orando por él. Era una persona intransigente. Y
una vez él tenía un problema en una pierna, él caminaba cojo, le decimos cojo, cojeando, no sé. Bueno, y él volteó y yo estaba detrás de él y me dice, seguramente me estás deseando el mal, que se me termine de partir la pierna, me dice él. Y de verdad, a mí me dio ganas de llorar. Y yo dije, no, no, absolutamente, de verdad que no, más bien me duele porque estás caminando así. Y bueno, lo cierto del caso es que después de todas esas oraciones con esa persona que era tan difícil, terminé queriéndola, terminamos haciendo algunos negocios, fuimos tremendísimos amigos. A la vuelta de 2 años éramos un equipo imparable en el trabajo, porque fuimos bien estrecha, la amistad fue bien estrecha. Entonces, yo creo que debemos orar por nuestros jefes, debemos orar por nuestros empleadores, porque el día, mire, cuando David le cortó el pedacito de capa a Saúl, dice que su espíritu se estremeció. Y ustedes saben una cosa, ¿por qué se habrá estremecido? Porque él dijo, oh, él es el ungido de Dios. Y saben una cosa, la capa real que tenía Saúl iba a ser la herencia que tenía que dejárselo a los demás reyes que venían, porque eso era así. Esa capa real iba a ser heredada por David. Y saben una cosa, esa capa ya tenía un bordecito roto porque fue cortada. Y muchas veces nosotros, cuando somos empleados y después nos pueden llegar a nombrar jefes, si nosotros como empleados estamos murmurando contra nuestro jefe, cuando nosotros seamos jefes, van a murmurar contra nosotros. Entonces ese pedacito de capa rota probablemente la vamos a heredar. Es una recomendación muy mía particular pensando en la palabra. Después dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todos adornen, miren, ahí viene el punto, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Podemos hacer un par de preguntas aquí. ¿Quieres hacerla, Dani, las primeras dos? Sí, ¿Sí? no sé si se puede quitar un rato la ¿Sí? imagen de la computadora. Sí, claro, puedes hacerlo, ya lo puedes quitar. Ok, un ratito. Bueno. Sí, primera pregunta, que es para todos, para quien quiera responder. ¿Cómo crees que se puede sentir un jefe cuando su empleado es respondón? Quien quiera. Valor, señores. Víctor. Lo mandan vía, como dicen aquí. ¿Cómo? Lo mandan vía, como dicen aquí, lo mandan para la casa a reposar, le dicen a uno. Ah, wow. Hoy no es su día y se vaya a descansar a su casa y si mañana está bien regresa y si no, pase por la oficina que le liquido. Wow. Wow. Sí, uno al ser un empleado respondón, obviamente causa rechazo de parte del jefe, ¿verdad? Causa un rechazo, o sea, es un empleado que cuando lo ve venir el jefe acercarse dice, ahí viene este otra vez con sus cosas. Y no hay una buena actitud, ¿verdad? Eso realmente causa una mala relación. Y en realidad esos versos no nos habla por lo menos esos, no nos habla o no nos dice si tu jefe es bueno, si tu jefe es amable contigo, entonces sé de esta manera, sino que simplemente nos dice que debemos de ser de determinada manera, ¿verdad? Sí.
Ok. La mujer. Ahora, algunos de ustedes No, han sido jefe, algunos de ustedes han sido jefe. ¿Y cómo se sienten? O a lo mejor somos nosotros los empleados. Yo creo que uno va madurando. Yo quiero, como les he dicho muchas veces a Dani y a Lorena, que me conozcan, ¿verdad? Porque es feo cuando alguien se muestra como incólume, o sea, nunca falla, nunca peca, nunca faltó. Y yo era un muchacho, yo empecé a trabajar en un banco a los 16 años y medio. Y yo era un muchacho inmaduro, un poco eh, rebelde, diría. Y un jefe me vio que yo estaba haciendo un trabajo y me dijo, pero eso está muy feo. Y yo le respondí muy mal. Yo le respondí muy mal. Ahorita porque lo recordé. Le dije, bueno, si está feo, ponle flores, le dije. Wow. Y hoy lo digo con vergüenza. De verdad, créanme, se los estoy diciendo con mucha, mucha vergüenza. Porque después de eso me tocó ser jefe en algunos departamentos y eso, y veo lo feo que puede sentirse. Él no me dijo nada, ni me reclamó, ni me dijo nada. Yo creo que eso fue lo peor, porque me sentí más humillado, me sentí muy mal. Él me hubiera podido destituir del trabajo, pero yo estaba empezando y yo creo que Dios fue misericordioso, porque a partir de ahí empecé a trabajar, a ver, a surgir dentro del banco. Trabajé en un banco por años, pero lo digo con vergüenza. Bueno, Respondón. Yo sí. hace un tiempo que trabajaba en oficina, no era respondón, pero era peor, porque adentro yo respondía todo lo más feo y luego simplemente hacía el trabajo con menos ganas, quería responder como algo malo. No lo decía, hacía buena cara, pero hacía el trabajo más despacio y me hacía rogar que lo entregara. Y creo que ha sido difícil por mi jefe. Y qué mal que conocí al Señor después de cambiar trabajo, porque tal vez hubiese visto algo diferente ese jefe. Sí. Tú sabes que nunca es tarde en el sentido, tú dices, ya pasó el tiempo, pero vale la pena algún día hasta llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Oye, ahorita entendiendo los principios, mira lo que está en mi corazón hoy. Es bueno, es un ejercicio para ti Ya y va a sucedió. ser excelente. Ya me fui y le di el evangelio. ¡Wow! ¡Qué Sí, bueno! sí. Sí. Nelson está sonriendo. ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna historia sobre el tema? Ay, Mucha historia. Wow. Pero sí, estoy de acuerdo que es fácil hoy en día mirar hacia atrás, ¿verdad? Y decir, la experiencia nos enseña tanto y nos madura. Pero sí, todo, por lo menos, bueno, voy a hablar por mí. Respondón, sábelo todo. Ir a la contra, irle a la contra al jefe. Yo he sido culpable de todas esas cosas en una ocasión u otra. Y entonces yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad del cargo de dirigir a un grupo de empleados, en este caso estamos hablando de eso, yo creo que es frustrante y uno se desanima cuando uno ve que hay un empleado, porque ese es el peligro, ¿verdad? Cuando hay un empleado que es negativo, que le gusta murmurar, entonces aunque tú tengas
de los 10 empleados que tienes 8 empleados, 9 empleados que están tratando, pero entonces ese último es el que envenena a los demás. Entonces uno se frustra. Uno se frustra porque uno quiere el bien para todas las personas. Uno quiere que los empleados estén trabajando contentos, animados, positivos. Si tienen alguna queja, uno se quiere sentir que pueden venir a uno, que uno tiene puertas abiertas para que vengan y le expliquen y le digan cómo se sienten para uno poder rectificar. El problema está, vaya, la pregunta es, y quiero concentrarme en la pregunta es, ¿cómo se siente un jefe? Porque también el otro tema sería que los jefes hay veces se las buscan. Y entonces hay que, o sea, el ejemplo de Enzo con aquel jefe déspota. Cojo, el cojo, fue que Enzo se lo ganó y llegaron a ser mejores amigos. El jefe cambió su actitud hacia Enzo porque él vio, o sea, el amor rompe la piedra y rompe el orgullo y la soberbia. Pero como jefe uno se siente mal, sobre todo cuando uno se siente que está haciendo todo lo mejor y pensando en sus empleados y pensando en que descansen y que tengan todo lo que necesitan para trabajar cómodos, etcétera, etcétera. Y que entonces hay una persona que hiciste 99 cosas bien y una no le gustó y entonces esa es la que saca constantemente. Eso es frustrante. Ustedes me entienden. Frustrante. Sí. Perdónenme, yo pienso en inglés y hablo español, así que yo no sé cómo voy a hacer con el italiano, pero bueno. Mira, con el italiano te puedes ayudar solo así. Bueno, déjame tener cuidado, no voy a hacer que un día le hago haciendo alguna seña con la mano que no me convenga. Así que hasta que no aprenda bien, no voy a usar la mano. Mira que los cubanos usamos las manos mucho, tengo que tener cuidado con eso. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿verdad? El jefe o el empleador, ¿cómo se siente? Y uno se siente frustrado, se desanima y no es bueno, no es bueno. Sí. Pero yo pienso que de parte de Dios es como cuando el mandamiento a los hijos es que honren a sus padres y el mandamiento a los padres es que no exasperen a los hijos. Pero son dos mandamientos de condición sine qua non. Es decir, Enzo tiene que respetar a su jefe y su jefe debe ser, no debe retener el salario de Enzo. O sea, son dos mandamientos indistintos. Si él retiene mi salario, yo igual tengo que ser humilde, porque aquí lo que estamos procurando es que crecer en el Señor, aun cuando nos ofenden, ¿verdad? Porque dice que tiene de bueno actuar bien con el que actúa bien, no hay mérito. Entonces el mérito está en actuar bien con el que actúa mal con nosotros. Aunque parezca tontería, algo tonto para este mundo, a veces tenemos que entender eso, ¿verdad? Y yo también creo que como jefe también he fallado. Y oye, ha sido bien duro porque por ejemplo, hay una persona que me dijo, oye, es que después que pasó esto, pues me dejaste ahí en el congelador y yo dije, wow, qué pesar, porque me siento así, como que una persona falló en algo y bueno, no lo regañé, no le dije nada feo, pero lo dejé sentado y como que lo ignoré. Y esa es una guerra fría que hace mucho daño, tanto daño como una amonestación severa. Entonces, o más daño, creo, porque al no ser ni siquiera corregido y ser ignorado es muy peligroso. Entonces, yo creo que aquí la enseñanza es para el jefe y para el empleado.
Entonces, yo creo que dentro de la pregunta 2 está un poquito lo que hablamos, pero dice, ¿cómo podemos ser fieles en el trabajo con el tiempo laboral, ahorro de materiales, previsivo, cuidadoso con las herramientas? Por ejemplo, ahí es triste lo que les voy a decir, pero aquí en Venezuela, perdona Dani, que tú ibas a leer las preguntas, discúlpame, No hay me adelanté. problema. Me Gracias. adelanté, perdona. No, solo que nada más quiero poner este punto. Aquí en Venezuela la gente no quiere empleados cristianos, no los quieren. Porque hay empleados cristianos que quieren leer la palabra en tiempo laboral, eso es verdad, es triste, pero es así. Y además de eso, se la pasan, quieren hablar del Señor, pero en un momento que no es el idóneo, el adecuado, y se escudan en ser cristianos para hacer eso. Entonces, el tiempo laboral en cuanto a, dice que no debemos trabajar al ojo. ¿Okay? Así que está libre la participación. Ahorita, ahí están las preguntas. Fíjese que yo creo que eso, pastor, eso es a nivel mundial, creo, porque ni aquí tampoco uno no puede decir que es cristiano porque los cristianos ya tenemos mala fama a nivel mundial, porque para que nos den el trabajo decimos cristianos, pero con nuestro ejemplo lo negamos, somos cristianos, y por eso es que por ese mal ejemplo es que nosotros, ¿cómo se llama? Ya nadie nos quiere, no cree en nosotros. Wow. Sí. Qué triste. Que Aspetta. compañero que él le dieron trabajo, ¿verdad? Y cuando llamaba a los clientes decía, Dios la bendiga, hermana, y la gente le tiraba el teléfono. Wow. utilizaba así esto para poder vender, y en verdad que no sé si es así, no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Estamos tomando el nombre de Dios en vano haciendo eso, ¿verdad? No sé si me equivoco, pastor. No, es así, es correcto. Yo creo que aquí el desarrollo de esta pregunta podemos basarla en el versículo 10, de hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos adornar nosotros la doctrina de Cristo? Básicamente tomando estas premisas que aparecen ahí en la pregunta, como por ejemplo con el tiempo laboral. Es decir, si nos piden unos 10, 15, 20 minutos más de trabajo, no podemos decir, ya se acabó mi tiempo y listo, ¿verdad? Porque a veces parece como que la relación laboral es netamente trabajo y me pagan, y no hay una relación de verdad de sacrificio, de darnos un poquito más. Entonces yo creo que a lo mejor pudiéramos hablar un poco sobre el tiempo, sobre el ahorro de materiales, porque hay personas que he visto que no les importa que se gaste algo o botan un envase que todavía no está totalmente vacío y lo terminan botando, y ser previsivo y cuidadoso con las herramientas. Yo he visto personas que trabajan aquí, pues a lo mejor en otros países como Europa, Estados Unidos, hay una herramienta para cada cosa. Aquí no, aquí con una sola herramienta, el destornillador te sirve de cincel o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a veces veo herramientas tan maltratadas, producto del mal uso de ellas por las personas. Entonces, creo que pudiéramos, si alguien del equipo, ¿verdad? Pudieran escoger, uno escoge cómo podemos ser fieles o cómo podemos adornar nuestro trabajo en cuanto al tiempo, en cuanto a ahorros de materiales y en cuanto a ser previsivo y cuidadoso con las herramientas. Ahí está para que ustedes lo desarrollen. Tengo algo que decir, porque en esa misma oficina, bueno, no es que siempre sucedía lo que contaba, pero cuando era respondón me sucedía esa cosa. Pero sobre lo es cuidadoso con toda la, no solo las herramientas, decimos con el edificio,
los implantes. Creo que he ayudado bastante a esa oficina porque le arreglaba todo lo que se dañaba y le cuidaba las imprimidoras. Le hice unos contratos con el proveedor del papel, de la imprimidora, que era prácticamente imposible, era casi gratis. Teníamos el toner, ¿cómo se llama? Lo que mete el color. Toner. Súper barato. Y Sí. decimos, por lo menos en eso lo hice feliz, lo hice feliz al dueño. Y también me acuerdo algo como en el jardín, no me acuerdo que he hecho una vez que estaba un problema. Bueno, con cosas técnicas podía ayudar. Y sí, herramientas, claro que nos proveían computadoras cuanto algo y ayudaba a los compañeros a, ¿cómo se dice?, hacer manutención de los programas, que no se metían problemas en toda esa cosa de computadora. Eso hay que hacerlo. Y no aun si uno fuese el trabajo de uno, no sé, eso que limpia la calle con la escoba. Si con la escoba tú miras que está, no sé, algo de acero y le vas con la escoba, se cortan los filos de la escoba, la destruyes. Así uno podría, muy sencillamente, como no haría en tu casa, lo que no harías en tu casa para dañar las herramientas de trabajo, hay que no hacerlo en el lugar de trabajo. Simplemente diría eso. Un poco parecido como no haga al prójimo lo que no haría a ti mismo. Sí, sí. Wow. Ok. ¿Algún aporte más? Queremos aprender. Porque ahí vimos un modelo de Dani, ¿verdad? Por un lado era respondón, pero por el otro lado era diligente. Entonces, había un área buena y un área a mejorar. Ya él se dio cuenta y ahora ya es un hombre, vamos a decir, desde el punto de vista integral, laboral, ya es íntegro, pues. Ya se alineó en dos aspectos que son importantes. Pastor, una de las cosas importantes es dejar una buena imagen en un trabajo, haciendo todo lo que dice Dani y siendo diligente en los trabajos, ¿verdad? Una de las cosas que me ha ayudado a mí es mi Dios, es con su palabra, que dice que hagamos las cosas para Dios y no para los hombres. Pero no sé, perdón, desde que era adolescente, me lo puse en mi cabeza, en mi corazón y luego en mi cabeza. Y la verdad que sí funciona cuando uno hace las cosas para el Señor porque las hace bien y no perjudica a nadie porque sabe que las está haciendo para Dios, honrando a Dios con nuestro trabajo. Entonces, no solamente eso, sino que por todos lados nos van a abrir las puertas. En verdad, yo siempre trabajé en los bancos y trabajé en el área de ventas y trataba siempre de llegar a la meta y digo, llegaba a la meta porque era una necesitada, porque tenía que darle de comer a mis hijos, ¿verdad? Lo digo. Entonces, por eso trataba de llegar a la meta pero al final eso me ayudó mucho porque me llamaban de otros trabajos y me pagaban mejor, entonces yo me iba para los otros trabajos y claro, me pagaban mejor porque me miraban como una persona eficiente, pero ellos no sabían mi secreto, que era que lo hacía para el Señor, porque si lo hubiera hecho en mi fuerza, olvide, hubiera sido yo un desastre, Sí. pero gracias a Dios conocía de la palabra de Dios, así que la gloria sea para mi Dios. Amén. Amén. Fíjense algo, ¿quién dijo la palabra diligente? Fuiste tú, Lorena, ¿verdad? Que dijiste la palabra diligente. Ser diligentes es similar a un verso que está en Lucas, que dice, siervo inútiles somos cuando hacemos solo lo que se nos manda. Yo cuando leí por primera vez ese verso, yo dije, no, aquí tiene que haber un error. O sea, aquí hay algo gramatical que no entiendo. ¿Cómo es eso? ¿Eres siervo inútil cuando haces solo lo que se te manda? Y entonces es que ser diligente significa hacer un poco más de lo que se te manda. Pero eso yo no lo había entendido, porque ser diligente es ser proactivo y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos en los trabajos, no solamente lo que nos dicen. Es como que tu trabajo es limpiar el piso.
Ajá, y el trapo con el que limpiaste el piso, ¿lo dejaste ahí o lo lavaste bien para que al siguiente día esté apto para poder volver a limpiar? Porque si tu trabajo es solo limpiar el piso, tú puedes decir, no, mi trabajo no es para lavar el trapo. Entonces, entendí la figura de ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? Hacer un poquito más de lo que se te pide. Lo que se espera. O cuando ya terminaste de hacer el trabajo, presentarte, oye, ¿hay algo más por hacer? Y yo creo que nosotros, si nos ejercitamos en el mundo material, en lo espiritual va a ser mejor, porque a nosotros en la iglesia, pues nosotros nos hemos entrenado en servir a los hermanos. Y servirle es un poco más de lo que piden. Por ejemplo, yo llevo a alguien a su casa y yo espero un minuto en mi carro para que la persona entre. Primero es cortesía y segundo, por motivos de la inseguridad, yo prefiero esperar un poquito que la persona entre, cierre y yo me voy. Pero yo también podría decir, no, ya lo dejé en su casa, lo dejé en la puerta de su casa y me fui. Creo que hay que ser diligente, un extra, un poquito más. Sí. No sé si alguien quiere compartir siempre sobre Elisa, no le hemos escuchado a Elisa. esta pregunta. También el aspecto del tiempo laboral. No salirse con el reloj cuando llegue a la hora, tac, escapar de una vez. O mejor dicho, si habemos hecho todo lo necesario. No sé si Elisa quería decir algo. Alejandra. O Daphne que leyó por allá un poquito, también, si queremos oír. Sobre bueno, escúchame un poquito que estoy con un poquito de dolor de cabeza. Déjame ver. Si me recuerdan que ahorita estaba un poquito mal. Tranquila. No sé si me recuerdan cuál era la pregunta, por favor. Sí, claro, ok. No, básicamente, como estamos hablando de unas preguntas que aparecen ahí, ¿cómo podemos ser fieles en el trabajo, verdad? En cuanto al tiempo, Sí. en cuanto al ahorro de materiales, en cuanto a previsivo y ser cuidadosos con las herramientas, en algunos de esos aspectos, porque en Lucas 17:20 dice, 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacer un extra? ¿Qué extra podemos hacer en nuestro trabajo? Pues según mi experiencia, una es que si le piden a uno que se pueda quedar otro tiempo, dar un poquito más de tiempo del previsto, ¿va? Y hacerlo con una buena actitud, porque muchas veces sí podemos decir, sí, está bien, pero mañana vengo más temprano, por decir así, vengo más tarde. O quejándose, así que tenía que llegar temprano. O a veces, por ejemplo, a mí algo que me pasaba es que yo estaba como al servicio, no era servicio, era un servicio más que todo a los mismos empleados de otras Departamentos. sucursales, casi eran sucursales en todo el país. Entonces, a veces comía a la par del teléfono, porque la gente, o sea, necesitaba tal vez al mediodía y que yo me ausentara una hora para comer, el teléfono sonaba, ¿verdad? Yo era la única que estaba ahí, no había nadie más que me cubriera. Entonces, muchas veces tenía que hacer ese sacrificio, pues entonces, pero por servir a las personas, pues, por hacer bien el trabajo, lo hacía con gusto, ¿verdad? Entonces creo que eso, pues, o sea, lo que se da no se da de mala gana, ¿verdad? Sino mejor, me parece, no hacerlo, ¿verdad? Y cuidar las cosas, como decía alguien ahí, si
tu computadora en tu casa no la vas a dejar encendida toda la noche, o no la vas a golpear, no la vas a dejar que se te caiga, mucho menos la del trabajo. Y es algo que yo siempre he tenido que yo digo, si cuido las cosas de mi casa, mucho más las cosas que no son mías. O sea, donde esté, ni siquiera en el trabajo, donde quiera que esté, yo las cosas de otras personas las debo cuidar aún más. Entonces, y esas son unas de las del trabajo, ¿verdad? Que poder cuidarlas tanto como yo cuidaría mis propias cosas, para ser eficiente en el uso de los materiales. O muchas veces he visto, creo que a todos nos ha pasado, que tal vez que hay un paquete de hojas de papel que sobra ahí, entonces me la llevo para la casa porque la ocupo, ¿va? O, Wow. o los lápices, o estas cositas, ¿va? Dicen, no, si eso no es nada, además ahí la botan, ahí ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero hay Wow. alguien ahí arriba que lo está viendo a uno. Todas esas pequeñas cositas que se dicen, creo que eso sería mi aporte. Excelente, de verdad excelente. Ustedes saben que en McDonald's, aquí en Venezuela, no sé, hace años sucedía que cuando las últimas hamburguesas que quedaban, que sobraban, yo no lo entendía al principio. Ellos lo metían en una bolsa precintada, o sea, sellada, que nadie viera o tuviera la posibilidad de agarrar una, y eso directamente, con mucha tristeza, lo botaban. Pero ¿por qué la botaban? Porque resulta que los empleados estaban haciendo a veces un poco de hamburguesas extras para que cuando sobrara en la noche, entonces se las regalaban a los empleados. Entonces, cuando se dieron cuenta de esa práctica, lo que hicieron fue pusieron una ley que hamburguesa que sobre, hamburguesa que se vota, la tenían que votar. Entonces, por el hecho de que habían personas malintencionadas en el trabajo que se aprovechaban de la institución. Entonces, a veces uno dice, oye, los jefes son un poco rudos, pero a veces cuando se genera un vicio, hay que cortar con ese vicio. Entonces, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es como el amarre de los versos anteriores, o sea que seguimos pensando en la gracia de Dios que se ha manifestado para salvarnos. Aquí seguimos siempre con el asunto, aunque veamos aspectos laborales, veamos relaciones entre parejas, veamos relación entre papás, padres e hijos, siempre el punto de la salvación vuelve, porque es el punto central, el punto focal más importante que nosotros tenemos que ver en la palabra. Es esa carta de amor que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. La carta de amor de Dios es para que nosotros podamos entender que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, no de algunos. ¿Por qué está ese verso ahí como aislado? Bueno, Dios quiere que nos enfoquemos en eso. Pero como yo tengo un breve testimonio al final, vamos a seguir leyendo. El versículo 12 dice Una el pregunta Señor. de Alejandra, creo. Perdón, Te sí, faltaba, Un testimonio, creo. sí, perdón, no vi, gracias. Ajá. Hola, hola. Hola. Igual primero saludarlos porque sí, solo me conecté. No saludé porque no quería interrumpir. Pero más que un aporte, creo que lo que quería compartirles era un testimonio, ¿no? Mi experiencia como trabajadora. Yo a mis 28 años he tenido solamente 2 jefes. Mi primer trabajo que realicé cuando llegué acá, que fue como badante, lastimosamente el señor partió, y actualmente que estoy trabajando en una clínica dental. Yo, gracias a Dios y gracias a mi madre en mi país, me gradué como odontóloga, y cuando llegué acá a Italia, conocí a mi actual jefe. Él es odontólogo igual, y él, tras que, o sea, el primer día que él me conoció y supo que éramos colegas, él me aconsejó que estudiar, porque aquí en Italia mi título no es válido, pero me aconsejó que estudiara un curso como asistente dental, que fue lo que hice y es de lo que actualmente estoy trabajando.
Y gracias a Dios, él me dio la oportunidad de estar en su clínica, estoy trabajando ahí con él. Pero a lo que quiero llegar es que hoy justamente en el trabajo no había leído, había visto la invitación de Daniel en el grupo, no había leído sobre qué íbamos a hablar el día de hoy, pero justamente hoy en el trabajo estaba pensando en algo relacionado a lo que estamos comentando ahorita. Yo miraba a mis pacientes, o sea, digo a mis pacientes porque yo a veces siento que son míos también. Muchas veces me sucede que quiero quitar al doctor y trabajar yo sobre el paciente, lastimosamente no puedo, pero yo siento que son pacientes míos también. Entonces justamente hoy pensaba, miraba a los pacientes y decía, quiero hacer mi trabajo para agradar a Dios. O sea, justamente sin saber, se lo digo sinceramente, sin saber el tema de hoy, yo miraba a mis pacientes y decía, mi trabajo yo lo quiero hacer bien para agradar a Dios. Más que, aparte de el sentido humanitario, ¿no? Que como personal de la salud, gracias a Dios lo tengo, porque sí, cuando estuve en Honduras trataba de hacer lo mejor posible porque sentía que mis pacientes, o sea, el cómo quiero que me traten a mí. Gracias a Dios, igual estoy con el jefe que tengo actualmente, una persona súper excelente porque siento que trabajamos en equipo. No lo siento a él como un jefe directo en el que me dice, hace esto, tienes que hacer esto. Sí lo hace, pero muchas veces él trabaja al lado mío. O sea, me ayuda muchas veces y todo. Y siento que hacemos un buen equipo porque yo, o sea, sinceramente yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Nosotros no solamente, o sea, ahí no solamente se trata de asistir al médico, darle los instrumentos, atender, no, sino que tratamos igual también con los temores de las personas, tratamos también con, bueno, el trabajo también en el área de secretaría y todo eso, contestar el teléfono y todo eso. Y trato de hacer lo mejor posible, tanto que mi satisfacción es que muchas veces el doctor está así, o sea, tal vez ahogado con tantas cosas, y viene él y me pregunta, Alejandra, tal cosa, ya lo hicimos, Alejandra, sí, doctor, ya lo hicimos, ya lo hice, sí, no se preocupe. Y una de mis satisfacciones es que él venga y me diga, no sé, gracias a Dios que estás acá, porque siento que bueno. no, él se siente aliviado y siento que se siente a gusto con mi trabajo, pero más que eso, igual siento que él también se ha dado, porque yo siento que él es un gran jefe, o sea, yo lo siento como que Dios no me pudo, hasta el momento yo le pedí a Dios un trabajo en mi área, en lo que me gustara y con una persona que fuera una excelente persona y gracias a Dios lo conocí a él y Qué bueno. sí, es súper, súper excelente y, o sea, esa satisfacción de trabajar más que todo para agradar a Dios, no hay nada mejor que eso. Qué Y sí, bueno. yo justamente pensaba en eso sin saber de lo que se trataba la reunión de hoy. Bueno, es una muestra de que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Y yo creo que me gustó algo así dentro de todo el tema. Hola, Jack. Me gustó el hecho que tú trabajas con los temores del paciente. Me gustó esa parte, ¿verdad? Porque yo creo que no hay nada que pueda ayudar más a una persona, y justamente en el trabajo que tú tienes, con trabajar con sus temores. Gracias por tu ejemplo y gracias por ese extra que tú pones, porque de alguna forma estás, como dice ahí, adornando la doctrina de nuestro Salvador. La estás adornando con tu trabajo. Es una manera de adornar, es anticipándote, es que tu jefe vea tu trabajo y de alguna forma, si algún día tú le das el evangelio a él o le muestras que tú eres cristiana, él va a decir, wow, ya entiendo por qué
esta persona ha actuado de esa manera. Entonces, es muy bueno porque ese testimonio tuyo te va a acompañar para el momento en donde él tenga que conocer, si es que ya no conoce de Dios, ¿verdad? De la salvación de nuestro Padre. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más para...? Hola, Sí, Jack. ¿Quieres hacer Jack. una pregunta? bendiciones. Bendiciones a todos. Yo estaba conectada a Alejandra cuando yo llegué a casa, pues pude escuchar parte de lo que estaban hablando. Yo también pues quiero dar una parte, también una pequeña enseñanza. Yo cuando estuve en Honduras, en mi país, más joven, estamos hablando de hace como 5, 6, 7 años, fui líder de grupo de crecimiento. Yo aprendí muchas cosas ahí, también trabajé o sea, fui empleado y también he sido jefe. Y una de las cosas que he aprendido en todo este tiempo, pues son al menos dos de estas cosas importantes, es aprender a ser líder y aprender a ser jefe. Como una persona que está a cargo de otras personas, ¿verdad? También una de las cosas importantes y que a uno le da ser un buen ejemplo o ser diligente, como la hermana había dicho, es creo que una de las cosas más difíciles que uno como ser humano tiene y es la puntualidad, ¿verdad? Comenzando desde esa parte en algo tan insignificante, uno se nota cuando uno comienza a hacer las cosas diferentes. Igual cuando uno tiene a Dios en su corazón, creo que uno por honrar a Dios y por querer agradar a Dios y hacer las cosas bien, uno automáticamente uno hace las cosas con excelencia, que es el sinónimo de diligencia, a mi parecer, ¿verdad? Y creo que cuando uno trabaja así, uno se convierte en ejemplo, y la gente dice, wow, ¿cómo haces para hacer esto? O se le acercan a uno o le preguntan a uno también. Existen las personas que también le pueden llegar a tener envidia a uno, pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno se convierte en ejemplo, uno se convierte en marcar diferencia donde quiera que esté. Y eso es bonito saberlo, porque así como Alejandra, ella hace su trabajo con excelencia, una porque es su pasión, a ella le gusta, dos porque tiene a Cristo en su corazón y eso le ayuda a marcar un extra más todavía, un extra como lo había dicho el hermano. Y en el caso mío, pues yo durante mucho tiempo trabajé, mi papá me enseñó una cosa, hijo, tú tienes que trabajar para no trabajar para nadie más, tienes que trabajar para ti mismo. Y cuando yo comencé como empleado, pues tuve muchos jefes, pero hay una jefa que yo jamás voy a olvidar, una jefa que para mí ha sido la mejor jefa y me enseñó muchísimo porque ella no solo era una jefa, sino que también era una líder. Me enseñó a mí muchas cosas, me enseñó cómo ver, cómo trabajar, cómo poder ver cosas de que tal vez los empleados miraban así nomás o un jefe, y ella miraba más allá. Y eso a ella la llevó a crecer mucho en la empresa donde estaba y a mí me ayudó, pues, me enseñó mucho, pues. Y le llegué a tener un gran aprecio a tal punto de que incluso hasta mi familia ayudaba en muchas cuestiones y se lo agradecí muchísimo, muchísimo a ella. Y si tuviera la oportunidad de volverla a ver, porque ella se fue del país cuando yo me quedé trabajando ahí, no volví a tener contacto con ella, pero yo le agradecería mucho porque para mí o sea, fue la mejor jefa. Y pues después de ese tiempo fue cuando yo decidí a independizarme, trabajar con lo que yo hacía con fotografía. En ese tiempo también llegué a ser líder y me di cuenta de que el trabajo es difícil. Hay más presión, hay más responsabilidad, pero aprender a ser líder y aprender a ser jefe son cosas mm, que van ligadas pero a la vez separadas. Pero ese ser líder es un extra que uno puede llegar a ser cuando uno es jefe. No solo como empleado, sino que también como jefe, porque cuando uno es líder las personas lo siguen porque tiene ese extra, a diferencia de un jefe. Pero sin importar si un jefe o uno es trabajador, que en el caso del trabajador, por, por obediencia a Dios, uno tiene que honrar y ser diligente en el trabajo. Una, porque en la misma palabra está, y dos, pues agradando a Dios, que creo que eso para mí ha sido clave en la vida. Si yo agrado a Dios, que es mi prioridad siempre, le voy a agradar a los demás.
Pero si yo busco agradar a los demás, jamás voy a quedar bien. Siempre más de alguna persona no le voy a agradar. Pero si cuando uno le agrada a Dios, o sea, todo lo demás viene por añadidura, como dice la misma palabra, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, en la palabra dice justamente eso, ¿verdad? O agradas a Dios o agradas a los hombres. Pero si todavía quisieras agradar a los hombres, entonces no serías siervo de Jesucristo. Dice, hay un verso que dice específicamente eso. Entonces es bueno entender de que agradamos a Dios. Pero ¿sabes una cosa? No nos vamos a escapar de que hay trabajos que son un poco incómodos o jefes incómodos. Y yo pienso que aquí el punto, algo que yo aprendí para mi vida, es que debemos procurar no trabajar en lo que nos gusta, sino más bien hacer que lo que hacemos nos guste. O sea, en otras palabras, enamorarnos de lo que nos está tocando hacer. Porque si yo no me puedo desempeñar en donde yo soy bueno o donde es mi profesión, entonces eso va a tener una frustración que me va a aplastar. En cambio, si yo estoy haciendo el trabajo y le pido a Dios, Señor, por favor, permíteme enamorarme de lo que hago, ser excelente en lo que hago, si es limpiando, aunque no sea mi trabajo. Yo creo que tenemos que pedir eso para que nos ayude a impulsarnos y sentirnos más plenos, porque si no vamos a vivir una vida frustrante. Por ejemplo, lo que dice Alejandra. Alejandra, oye, ella es una profesional y como profesional a lo mejor no ha podido ejercer según su profesión, sino que, bueno, tuvo que hacer un curso, un extra, como para ser una asistente, pero ella está complacida con lo que está haciendo. Yo creo que eso es muy importante. Ok, solamente quiero hacerles una pregunta. Hay una pregunta aquí basado el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, yo creo que hoy, hablando de que estamos en este término laboral, pudiéramos irnos en nuestra mente como que con qué cosas yo quiero, a qué cosas yo quiero renunciar desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de nuestros hábitos o malas costumbres. ¿Qué podemos hacer un pacto privado con nosotros mismos para renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agradan? Así, ¿en qué podemos renunciar? No lo digan, ¿verdad? No es preciso, pero sí es bueno saber que pudiéramos dar unos 30 segundos en silencio solo para pensar laboralmente, quiero renunciar a esto que estoy haciendo que es malo. Seamos empleados o no. Por ejemplo, en este caso yo ahorita estoy pensando, puede ser como asesor o puedo pensar como pastor, en qué cosas yo debo renunciar, un mal hábito que no agrada a Dios. ¿Cuál debo renunciar? Vamos a tomarnos 30 segundos solamente. Alguien que lleve el tiempo y diga, ya, por favor. ¿Han pasado? Sí, ok. Bien. Entonces, eso es una tarea espiritual para cada uno de nosotros. Yo creo que yo en mi mente ya tengo un asunto que debo renunciar. De verdad, algo que debo renunciar a un mal hábito, una mala costumbre, llámese por problemas de autoconcepto o por lo que sea. Pero yo tengo en mente algo que creo que definitivamente necesito cambiar.
Ok. La última pregunta la vamos a dejar ya para el cierre final, pero me gustaría que pudiera leer Daphne de nuevo los versículos del 13 y 15, por favor, del 13 al 15. Los había leído en en Reina Valera, está bien, ¿verdad? Como guste, sí. Dice del 13 al 15, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto hablad y exhortad y reprended con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Wow. Podemos ver, seguimos con lo que es básicamente el Evangelio. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Yo quiero hablarles de un poquito de esa palabra redimirnos, muy breve, para terminar, y nos iríamos con el reto de la última pregunta. Pero solamente les quiero decir que yo hace años, se lo comentaba a Lorena y a Daniela, porque hemos hablado un poquito para ensamblar todo esto, y de verdad que es un proceso, y creo que ustedes pues forman parte de esa gran bendición que nosotros vemos, cómo Dios está consolidando este equipo, este grupo de hermanos para edificación de su cuerpo. Estemos donde estemos, aunque sea ¿cómo se dice? Por este medio, ¿no? Miren, en una ocasión yo estaba escuchando un programa en la radio y hablaba un pastor que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, un predicador que murió hace poco. Él se llama Luis Palau. Luis Palau estaba, un día yo estaba en mi carro, llegué a un lugar, pero llegué muy temprano y todavía era casi de madrugada. Yo no había calculado bien el tiempo a donde llegaba y llegué muy temprano. Y dije, no tengo nada que hacer. Prendí la radio y empecé a escuchar un programa que se llama A través de la Biblia, de Luis Palau. Y él estaba hablando de algo que yo nunca me imaginé que eso podía transformar mi vida. Y yo creo que yo confié en Jesucristo por radio, porque él habló de la palabra redención. Y créanme que no lo quiero decir como presunción, ¿verdad? Como vanagloria, porque esa palabra, yo le digo, la escuché por primera vez, tenía 27 años, cuando yo creo haber confiado en Jesucristo ese día, porque hay personas que recuerdan la hora, el momento, quién fue. Yo creo que fue a través de la radio, porque él habló de una palabra clave para mí, que yo no sabía que existía, y él habló de la redención. Y él dijo que la redención, y créanme esto, han pasado 32 años, sí, casi 32, y esa palabra se me grabó. Y dijo, redención es la composición de 3 palabras. Y dijo, agorazo, ex agorazo. Esa palabra redención está compuesta de agorazo, que significa compra, significa mercado, y ex significa sacado del mercado o comprado del mercado. Entonces, nosotros hemos sido comprados por sangre, con precio de sangre de Jesucristo, y eso es lo que significa redención. Y créanme esto, como testimonio, yo pienso que definitivamente confié en Jesucristo fue ese día, cuando entendí la palabra redención. Y aquí dice, en la última parte, el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redimirnos significa para comprarnos, para el agorazo, y sacarnos, que es ex, o sea, fuera del mercado, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y después dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. O sea, que no debemos permitir, si hablamos de que estamos dándole instrucciones también a la gente desde el punto de vista laboral, bueno, también tenemos que tener dignidad y que no nos menosprecien. O sea, simplemente
trabajamos, hacemos lo que Dios quiere, pero cuando venga un menosprecio, simplemente decir al jefe con todo respeto, o si eres tú el jefe y viene un empleado y te dice, mira, me estás irrespetando, creo que tenemos que estar abiertos a eso, pero solamente quería compartirles eso, esa parte de último, de verdad. Lo que significó para mí la palabra redención, que Jesucristo nos compró por precio de sangre, nos redimió y nos sacó del mercado de Satanás y ahora no estamos en venta, ahora somos de él. Eso le quería compartir de cierre para dejar la última pregunta en manos de Daniele y terminaríamos el tema de hoy, a menos que hayan preguntas. La pregunta es un reto. ¿Cómo pudieras esta semana adornar la doctrina de nuestro Dios? Yo creo que la pregunta pudiera ser también si de alguna forma no hemos adornado la doctrina de Cristo o hemos vituperado su nombre o hemos dejado en mal testimonio al cristianismo a causa de algo que hayamos hecho. Entonces, primero renunciar a aquello que estábamos haciendo y ahora más bien adornar, buscar la forma de poner algo más bonito a lo que es la doctrina. Yo creo que si dice adornar es porque en alguna medida debemos ponerle nuestra conducta como sello que se haga ver más bonita la doctrina de Dios. No será un caso que está la palabra adornar, pastor, porque los adornos en una casa, de hecho, parecen no necesarios. Yo como hombre, si mi casa fuera hecha de concreto y con el baño, la cocina y el garage, porque tengo la motocicleta, bueno, para mí será suficiente, pero confieso que cuando mi esposa adorna, y solo ella lo hace, yo difícil que haga algo de ese tipo, se mira mucho mejor. Y entonces los adornos, aun si no necesarios en apariencia, por cómo hemos hecho nosotros los hombres, luego llevan algo más, algo bonito. Y si se mira una casa bonita, es mejor. Entonces no es verdad que no es necesario, porque sería una casa más triste, más aburrida, o no se mirara ese amor de una esposa que yo puedo ver en cada cosita que está aquí, en cada pintada en la pared o el cuadrito metido ahí, como lo miro ahí, o como está aquí atrás. Esto es un adorno. Yo podría vivir y dormir bien sin ese cuadro, pero solo el hecho que la puesto allí mi esposa, para mí es bonito. Imagino que en el trabajo uno tiene su tarea, la hace y podría hacerla hasta poner la último punto o la última barrida de piso o la última cortada de olivos o la última apretada de tornillo en el motor, lo que sea el trabajo. Pero a veces uno a ese motor que ha cerrado funciona, le puede meter un poco de aceite para hacerlo más protegido del óxido, o ese piso que ya está limpio, uno le podría poner un mueble un poquito más metido bien porque el dueño de esa casa tal vez se sentiría mejor o muchas cosas de este tipo. Creo que en esta semana y en toda nuestra vida podríamos hacer ese pequeño adorno que hace la diferencia entre ser un siervo inútil y cumplir un poco de diligencia. Creo que no hay mucho que añadir, por lo menos de mi parte. Gracias, porque los aportes de ustedes han sido maravillosos. De Jack, Xiomara, Alejandra, Daphne, bueno, Daniel y Elisa Lorena. o Jack querían hablar, no sé. Sí, solo quería dar una pequeña anécdota, historia que mi mamá me contaba. Igual en la iglesia también lo habían dado como referencia, ¿verdad? Y hablaba acerca de la diligencia, ¿verdad? Había una vez que estaba su empleado, que era un excelente empleado, trabajaba en construcción haciendo casas y el jefe pues le ordenaba, era como el jefe de construcción, ¿ok? Como el albañil a cargo de todo, ¿verdad? Él ya estaba por jubilarse, él ya estaba por terminar su trabajo, pero un día el jefe llegó
y le dijo, necesito que hagas un último trabajo. Porque él llegó y dijo, ok, jefe, yo ya terminé, ya me toca mi jubilación y todo, o sea, ya se iba a dejar de trabajar. Yo le dijo, antes de que termine necesito que hagas un último trabajo. Él todos los trabajos que hacía los hacía con excelencia, los hacía de la mejor manera y por eso trabajó durante muchos años con esta persona. Y él le dijo, necesito que hagas una casa, necesito que te encargues tú de los materiales, que te encargues tú de todo y la prepares. Él se fue molesto y porque él ya iba a dejar de trabajar y le dieron un trabajo más y se fue molesto y lo hizo de mala manera, a tal punto que como él se fue a cargo de todo, fue a comprar los materiales, los materiales como que más baratos, fue a conseguir todo lo más barato. Cuando hizo la casa la hizo de mala manera, no la hizo como con excelencia como siempre lo hacía, sino que lo hizo de mala manera, molesto. Y cuando terminó la construcción, hizo una casa y todo, y le dijo al jefe, ok jefe, yo ya terminé, yo ya dejé la casa lista. Vino el jefe y agarró las llaves y se las dio en sus manos y le dijo, esto es tu recompensa por el tiempo que has trabajado conmigo. Ya saben la expresión y cómo se sintió aquel varón, ¿verdad? Era un regalo que le estaba dando el jefe por eso y lo hizo de mala manera. Por eso, como ustedes lo dijeron, ¿verdad? Hacer un trabajo con diligencia. Hay una palabra que siempre me ha gustado, no recuerdo la cita bíblica, pero dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y a veces en las cosas muy chiquitas, Dios ahí es cuando lo recompensa y lo recompensa, no lo recompensa así por pequeño, lo recompensa en grande. Entonces, siempre hacer las cosas con excelencia sin importar el momento, aunque uno ande cansado, aunque uno ande estresado, sin importar la situación, creo que eso Dios lo mira la disposición del corazón y cuando uno lo hace así, pues Dios recompensa, ¿verdad? Eso. Qué historia increíble. Alicia quería decir algo. Sí, hay un verso en Primera Pedro que dice que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro, ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior, de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Y yo creo que ese debe de ser nuestro espíritu, ¿verdad? El poder adornarnos como para la gloria del Señor. Dice, si comieres o beberes, todo hazlo para la gloria de Dios, dice. Porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, dice. Entonces realmente ese debe ser el sentir de todo trabajador. Nosotros somos dueños de empresas, se puede decir, pero somos siervos de las personas que vienen. Y tratamos de ir la mía extra para mostrar al Señor y para poder tener una apertura con la gente. Nosotros trabajamos en turismo y entonces necesitamos entrarle a la gente de alguna manera y la manera es sirviendo, ir la mía extra, trabajando como para el Señor, ¿verdad? Dando algunos servicios gratis, yendo más allá. Ahorita yo tengo una persona que está enferma y cayó enferma y entonces, bueno, ya le llevo el tecito, que si quiere frutita, o sea, ir esa mía extra pone al Señor en otra perspectiva, ¿verdad? Somos el reflejo del Señor aquí en la tierra y ese es nuestro trabajo. Y la muchacha me preguntó, ¿son ustedes cristianos? Entonces, están esperando algo de alguien diferente y yo creo que ese es nuestro sentir y nuestro andar, así debe de ser, porque eso nos da la apertura para poder dar el evangelio. Esa tiene que ser nuestra meta si la persona no es salva. Y si ya es salva, el poder reconsiderar, venir al Señor y poder, a causa de nuestro servicio,
poder ver a un Dios precioso, poder reflejar un Dios lindo. Hoy en la mañana mi hermano me estaba compartiendo de un señor que quería vender su propiedad y le dice a un amigo que escribía bien y le dice, oye, le dice, yo quiero vender mi propiedad, le dice, a mí no me gusta mi propiedad, le dice, queda en el monte, es una casa vieja y yo quería ver si me ayudabas, le dice. Ah, no, ¿cómo no? Le dice. Entonces le manda el texto de lo que escribió y el texto decía, vendo casa en el campo, preciosa, con unos animales lindos. Pasa una ribera de ensueño. Sale el sol en las mañanas que da una luz preciosa. Y comienza, ¿verdad?, a contar de la propiedad. Y entonces llega el señor con el texto donde la esposa y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo creo que no vamos a vender la casa. Entonces, hermanos, realmente ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros mostremos al Señor de tal manera que la gente quiera estar con el Señor, quiera conocerlo. Sí, verdad. Bueno, puedo decir como experiencia que en mi vida, cuando me he sentido más cansado de trabajo, ha sido en los últimos tiempos, en noviembre, cuando trabajaba con los árboles de olivos, no para nosotros, sino por terceros. Nunca he trabajado tan fuerte en toda mi vida. He tenido muchas veces que pedirle a Dios que me diera fuerza porque, bueno, era muy pesado. Pero he tratado de hacer lo mejor que podía, aun si mi trabajo era mover redes bajo de los árboles para que le tiraran encima olivas y recolectar estas olivas. Muy sencillo, es decir, poco, pero traté de hacerlo lo mejor. Esas redes me imaginé que eran como la que tenemos nosotros, que nos costó comprarla aquí en casa y que estamos cuidando que no se destruyan en las espinas, o si hay una piedra y tú la alas encima de la piedra se corta, y así con la red del jefe. Trate de cuidarlo porque me parece bien que es por el Señor dar nuestra mejor testimonio a los demás, porque cuando hace una cosita mal y sabes que eres cristiano, ahí inmediatamente te van a apuntar el dedo y te dicen, ah, eso es el cristiano. Y si tú haces 10 cosas bien, tal vez no hace caso. Si hace las 11 cosas bien, tal vez empiezan a darse caso. Pero la primera que hace mal, están seguros que la van a anotar, están seguros que la van a señalar. Entonces tenemos que dar este buen testimonio como cristianos siempre. Creo que el pastor tuvo ese problema de blackout y habíamos sobrepasado las 2 horas. Solo quiero decir tanto Sí. así que ¿cómo se llama? Que el que lo contrató a Dani le vino a dejar una bolsa de chorizos. Y otro señor vino y que le fueron a trabajar, lo invitó a Dani, lo pasó a la casa, hasta nos regaló un adorno de una bicicleta antigua, o sea que ¿cómo se llama? Yo no sé, le digo a Dani qué tiene, porque aquí la gente cómo le abre las puertas. No, de verdad, aún en Cerdeña, cuando te acuerdas, Dani, que fuimos el viaje, es la forma de tratar uno, las personas, es increíble cómo le abren las puertas, aún teniendo carácter fuerte. Yo creo que deberíamos de tener ese dominio propio hasta en eso, porque el Señor dice que tenemos que ser gente compasiva, amable, misericordiosa, y créanme que cuando uno así por todos lados le abren las puertas a uno, por todos lados, a un diferente. Solo eso. No sé si alguien quiere comentar más. Sé que pasó un buen tiempo. Estamos a las 10:15. No sé si alguien quiere añadir algo más. Y si no, Y si no, podemos